Vamos a poner nuevamente el correo, a ver. Listo. Listo, ahí va mi correo, chicos, por si acaso para las tareas, ¿sí? Listo. Bien, entonces hoy día vamos a empezar a hablar acerca de lo que viene a ser la primera parte de lo que viene a ser genética, ¿no? Y entonces lo primero que debemos saber es que la genética es una rama de la biología, es una ciencia que se encarga básicamente del estudio de la herencia, ¿no es cierto? El estudio de la herencia y todas las características y variaciones que puedan tener. Ahora, para empezar a hablar de genética, empezamos con unos conceptos básicos, ¿no? Conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque los vamos a ir escuchando a medida que vayamos de repente desarrollando ejercicios, ¿no? U otros temas. Pero hay que tener en cuenta bien y bien claro también estos conceptos, ¿no? Lo primero que debemos de tener es saber primeramente qué es un cromosoma, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros sabemos, ¿no? Ya hemos estudiado, cuando hemos mencionado varias veces, cuando hemos hablado acerca de célula, cuando hemos visto mitosis, meiosis, a cada rato, hemos estado mencionando siempre a los cromosomas, ¿no? Y entonces acá tenemos la imagen de un cromosoma. ¿Qué cosa era un cromosoma? Vamos a ver que es una estructura que está constituida básicamente ¿por qué? Por ADN, ¿no es cierto? Por ADN y por proteínas llamadas histonas, ¿no es cierto? Eso era el cromosoma, ¿no es cierto? Era la cromatina más que era el ADN más las proteínas de tipo histonas, ¿no es cierto? Entonces es una estructura constituida por ADN y proteínas, ¿no es cierto? ¿Se hace visible cuándo? ¿En qué etapa se hace visible? En la etapa de la división celular, ¿no es cierto? ¿Y cuándo alcanza o cuándo se hacen más visibles todavía? Durante la metafase, ¿se acuerdan? Porque en la metafase se daba la máxima condensación de los cromosomas. Por lo tanto, ellos se hacían más evidentes y por eso en esa etapa era la etapa perfecta para hacer una serie de exámenes, ¿no? Un examen llamado cariotipo que nos va a permitir pues detectar si es que hubiera alguna alteración cromosómica, ¿no? Entonces, estos son los cromosomas. Dentro de los cromosomas, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿Qué cosa es lo que contienen estos cromosomas? Vamos a ver que los cromosomas contienen genes, ¿no? Contienen a los genes, ¿no? Ellos se encargan de almacenar y de transmitir toda la información genética, ¿no? Los cromosomas. Ahora, ¿en qué lugar, en qué punto exacto, ¿no? Es donde vamos a encontrar a esos genes, porque nosotros decimos que los genes están almacenados aquí, en nuestros cromosomas. El lugar exacto en el que se encuentran almacenados estos genes recibe el nombre de locus, ¿no es cierto? Locus. ¿Y dónde están esos locus? En los brazos de los cromosomas. Ahí encontramos a los locus, que es el lugar en donde se encuentran estos genes, ¿no? Estos genes. Luego vamos a tener que, por ejemplo, el conjunto de locus, ¿qué cosa va a formar? Va a formar un loci, ¿ya? Un loci. El conjunto de locus va a formar un loci. Bien, ahora, entonces nosotros decimos que en los cromosomas están los genes. Entonces, ¿qué cosa es un gen? Entonces vamos a ver que un gen, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la unidad hereditaria, ¿no? Es la unidad de estudio de la genética del gen, es la unidad hereditaria. ¿Es un segmento de qué? Es un segmento de ADN, ¿no? Este segmento de ADN es el que va a contener toda la información biológica, ¿no es cierto? Contiene toda la información, ¿no? Biológica de determinada característica o rasgo. ¿Qué más vamos a ver? Que estos genes, por ejemplo, nos van a determinar alguna característica. Por ejemplo, hay un gen para el color de los ojos, hay un gen para el tipo de cabello, hay un gen para la contextura, ¿no? Vamos a encontrar que va a haber una diversidad de estos, ¿no es cierto? Y cada gen, ¿qué cosa tiene? Tiene la información biológica para determinada característica. Ahora, estos genes, ¿no? O también vamos a ver que presentan alelos, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa viene a ser un alelo? Un alelo viene a ser la variante o la alternativa, así como hemos puesto acá, ¿no? Es la alternativa que puede tener determinada característica, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Por ejemplo, vamos a tener que hay alelos dominantes y hay alelos recesivos. Ahora, ¿cuándo decimos que son dominantes? ¿No es cierto? Son dominantes cuando esas características siempre se van a expresar, siempre se van a ver. Y generalmente estos alelos dominantes son representados con letras mayúsculas, ¿ya? ¿No? Son representados con letras mayúsculas. Ejemplos de alelos dominantes, por ejemplo, el cabello oscuro, ¿no? El cabello rizado, los labios anchos, los ojos oscuros. Esos son ejemplos de alelos dominantes, porque siempre se van a expresar, ¿no? Y ¿cómo los vamos a representar nosotros? Los vamos a representar con letras mayúsculas, ¿ya? Y luego tenemos los genes o los alelos recesivos. ¿Cuáles son recesivos? ¿Cuáles son alelos recesivos? Aquellos que se van a expresar siempre y cuando se estén dos recesivos juntos, ¿ya? Para que se pueda evidenciar un alelo recesivo, tiene que unirse con otro alelo recesivo. Y siempre son representados con letras minúsculas. Ejemplos de alelos recesivos, por ejemplo, el cabello rubio, el cabello lacio, los ojos azules, los labios delgados. Esos son ejemplos de alelos recesivos, que para que puedan ser evidentes es necesario que estén dos alelos recesivos, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros tenemos nuestros genes, nosotros heredamos nuestros genes, acuérdense que un gen viene de mamá y un gen viene de papá, ¿no? Es decir, uno es de origen paterno y el otro, ¿no? De origen materno, ¿no? Entonces, esos son los genes que nosotros adquirimos, ¿no? Y para que sea dominante, basta con que haya un alelo dominante para que se exprese, ¿no? La característica dominante, ¿no? Y para que se exprese una característica recesiva, necesariamente los dos alelos deben ser recesivos, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo un poco eso para que quede un poquito más claro. Pero hay que tener en cuenta bien estos conceptos, ¿sí? Dominante, siempre representado con letras mayúsculas y son características que siempre se expresan. Y recesivo, para que se exprese, es necesario que esté junto a otro alelo recesivo. Y son representados con letras minúsculas. Acá, por ejemplo, tenemos también otros dos conceptos que son muy importantes también conocerlos. Y tenemos, ¿no? El concepto de genotipo y el de fenotipo. Ahora, cuando nosotros hablamos de genotipo, chicos, vamos a hacer referencia a la carga genética del individuo, ¿no? A la carga genética, ¿no? Ahora, esta carga genética es expresada, ¿no es cierto? Ahora, miren, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del genotipo, lo que hay que tener en cuenta es que no va a cambiar con el tiempo, ¿sí? El genotipo no cambia con el tiempo, se mantiene. La carga genética va a ser constante siempre, no va a cambiar con el tiempo. Ahora, este genotipo tiene dos formas de presentación. O es homocigoto, ¿no es cierto? Homocigoto, o es heterocigoto. ¿Cuándo decimos que es homocigoto? ¿No? Cuando los dos alelos que van a formar parte de este gen son iguales. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos un homocigoto de tipo dominante, ¿no? Los dos alelos son iguales y es dominante porque está representado con letras mayúsculas, ¿no es cierto? Con letras mayúsculas. Y acá tenemos otro, miren. Por ejemplo, es homocigoto, sí. ¿Por qué? Porque los dos alelos que lo forman son iguales. Pero ¿qué ocurre? Es de tipo recesivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está representado con las letras minúsculas, ¿no es cierto? Entonces, homocigoto o línea pura, cualquiera de los dos nombres, ¿no? Cuando los dos alelos son iguales. Ahora depende, ¿no? De que sea dominante o sea recesivo. Dominante, dos letras mayúsculas. Recesivo, dos letras minúsculas, ¿sí? Eso en cuanto a genotipo. Luego tenemos el concepto de fenotipo. ¿Y el fenotipo qué cosa viene a ser? El fenotipo viene a ser las características que nosotros vemos, ¿no es cierto? Viene a ser la expresión de este genotipo. Y este fenotipo se caracteriza porque sí puede cambiar con el tiempo, ¿no? Se va a ver afectado por el ambiente, ¿ya? Entonces hay que primero hacer bien las diferencias, ¿no? En el caso de genotipo, acuérdense, es la carga genética, ¿no es cierto? La carga genética de la persona y no puede cambiar con el tiempo. Puede ser homocigoto cuando ambos alelos son iguales o puede ser heterocigoto cuando
los alelos que lo conforman son diferentes, ¿no? Entonces, ¿va quedando claro esto? A ver, los escucho. Y si fuera A mayúscula y con B mayúscula, ¿sería un homocito o un heterocigoto? A ver, ¿cómo, Paolo? ¿Así como este? Sí, pero con diferente. Ya, miren, sería un heterocigoto, ¿no es cierto? Pero como tú me dices que con letra B, por ejemplo, serían ya dos características, ¿no es cierto? Entonces ya no sería, se les llama heterocigotos o híbridos. En este caso sería, si tú le pones otra característica más, sería dihíbrido, ¿sí? Dihíbrido, porque tiene dos características. Ah, ya. Sería dihíbrido. ¿Por qué? Porque ya estaríamos trabajando con dos características, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Ahorita estamos tratando primero de entender con una sola característica, porque la clase que viene, ahí sí vamos a trabajar ya problemas con dos características. Ahorita solamente con una, para tratar de comprender bien el concepto, ¿no? Entonces, homocigoto, cuando los dos alelos que forman parte del gen son iguales. Y es dominante si está representado con letras mayúsculas y es recesivo si los dos son minúsculas, ¿no es cierto? Y luego tenemos los heterocigotos o híbridos, cuando los alelos que forman el gen, así como tenemos acá, miren, son diferentes. Uno es dominante y el otro es recesivo, ¿no? Uno es dominante y el otro es recesivo, pero son heterocigotos porque son diferentes, ¿no? Entonces, acuérdense, genotipo, carga genética y no cambia con el tiempo. Mientras que el fenotipo, miren, el fenotipo ya son las características que nosotros vamos a ir viendo, las que se van a ir evidenciando y pueden ser alteradas por el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de fenotipo tenemos, por ejemplo, el color de nuestros ojos, ¿no? La forma de nuestros labios, ¿no? De repente también el color, nuestra contextura, ¿no? Esos son ejemplos de fenotipos. Son características que nosotros podemos ver, mientras que nosotros al genotipo no lo vemos, ¿no? No lo logramos ver. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, mi. Listo, ¿no? Entonces ya, entonces chicos, entonces eso en cuanto a genotipo y a fenotipo, acuérdense, ¿no? Genotipo, carga genética, ¿no? Está formado por un par de alelos cada uno, ¿no es cierto? Un par de genes, puede ser dominante, puede ser recesivo. Y el fenotipo es lo que es la expresión de este genotipo, lo que vamos a ver, ¿no? Listo. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dos gemelos, ¿no? ¿Qué ocurre con los gemelos? Ambos tienen el mismo genotipo, ¿no? Los dos van a tener el mismo genotipo, pero miren el fenotipo. El fenotipo es diferente, ¿no es cierto? Uno es gordito, el otro es un poco más delgado. ¿Qué ha pasado en ellos? ¿Quién ha alterado el fenotipo? El ambiente, ¿no es cierto? De repente el tipo de alimentación, ¿no? El de repente es más sedentario, come comida chatarra y de repente el otro no, ¿no? El otro come más saludable, es más deportista, ¿no? ¿Quién ha alterado el fenotipo? El ambiente, ¿verdad? Entonces queda claro de que el fenotipo es el genotipo más los cambios que pueda producir el ambiente, ¿no es cierto? El fenotipo cambia, ¿no? En cambio el genotipo no va a cambiar, el genotipo va a ser el mismo en ambos. Listo. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos ¿no? de caracteres que presenta el hombre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el hecho de poder plegar la lengua en U, ¿no? No todos podemos plegar la lengua en U. Se dice que el hecho de que puedan plegar la lengua en U es un alelo dominante, es un gen dominante el poder hacer eso, ¿no? Con la lengua, ¿no? Y miren, ¿cuál sería, por ejemplo, el genotipo para esa característica, ¿no es cierto? Para el hecho de poder plegar la lengua. Su genotipo sería o es un homocigote dominante o es un heterocigote. Cualquiera de ellos dos puede ser el genotipo, porque acuérdense que para que una característica dominante se haga evidente, solamente basta con que uno de los alelos sea dominante, ¿no? Mientras que para que se manifieste una característica recesiva, necesariamente los dos tienen que ser recesivos, ¿no? Entonces, el hecho de tener la lengua normal, de no plegarla en U, es una característica de tipo recesiva. El color de cabello también, miren, ¿no? El color de cabello oscuro, moreno, es dominante en comparación con el cabello rubio, ¿no? El cabello rubio es recesivo.
Entonces, para que la persona sea rubia, quiere decir que tanto el alelo materno y el alelo paterno ambos tienen que ser rubios, ¿no es cierto? Para que ella pueda ser rubia, porque es de tipo recesivo, ¿no? El color de ojos también, ¿no? Los colores de ojos más oscuros son dominantes en comparación con los ojos más claros, los azules, ¿no? Los lóbulos de la oreja también, ¿no? El hecho de tener lóbulo, ¿no? Es un gen dominante, ¿no? En comparación a de repente hay muy pocos casos, aquellos que no presentan esa estructura, ¿no? Incluso miren la pigmentación de la piel también, ¿no? Los que tenemos un color de repente normal, un poquito más oscuro, es dominante en comparación a los albinos, ¿no? Ellos son dados por genes recesivos. El grupo sanguíneo también, el ser positivo, factor RH positivo, es de tipo dominante en comparación con el RH negativo. De la misma manera, ¿no? El tamaño de los labios, ¿no? El grosor, ¿no? Labios gruesos es dominante sobre labios delgados, ¿no? Y la línea que se forma en la zona frontal del cabello, ¿no? El que tiene en forma de V, ¿no? Es dominante sobre el que tiene una línea recta, ¿no? Entonces, estas son algunas características, ¿no? Y los posibles genotipos que podrían tener. Ahora, en el caso de la herencia mendeliana, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, fue planteada por Gregor Mendel, ¿no es cierto? Gregor Mendel, acuérdense, es considerado el padre de la genética. Él hizo una serie de trabajos utilizando una arveja, ¿no es cierto?, cuyo nombre científico es Pisum sativum. ¿Por qué utilizó él esta plantita? ¿Por qué utilizó esta arveja, no es cierto? Primero, porque era fácil de cultivar, ¿no? Segundo, también la utilizó porque, por ejemplo, esta se caracterizaba porque tenía un tiempo corto de generación, ¿no es cierto? O sea, en poco tiempo podía obtener también muchos descendientes, muchas plantitas, ¿no? Entonces también por ese motivo la utilizó, ¿no? Y a medida que iba estudiando esta arveja, esta plantita, ¿no? Él iba encontrando, ¿no? Una serie de variedades. Se encontraba generalmente dos variedades o dos características, ¿no? Para cada una de ellas. Ahora las vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, Gregor Mendel nos habló de esto, ¿no es cierto? Nos habló de los llamados caracteres excluyentes, ¿no? Para él, o era uno o era lo otro, pero para él no había la posibilidad de que existiera un carácter intermedio. O es rojo o es blanco, pero no puede ser rosado, ¿no es cierto? Entonces, él habló de esto, de los caracteres excluyentes, ¿no? O es uno o es otro, pero no, para él no existía un término medio, ¿no? Él planteó una herencia de tipo monogénica, ¿no es cierto? Donde decía que solamente un par de alelos era el que iba a determinar determinado carácter. Entonces, por ejemplo, cuando él trabajó con la arveja, encontró estas cositas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cuanto a color de la semilla, él encontró que habían de tipo verde y de tipo amarillo, ¿no? Y a través de sus estudios, él determinó que el amarillo era dominante sobre el verde, ¿no? En cuanto a color de la semilla. Y en cuanto a forma, determinó, por ejemplo, que la forma lisa era dominante sobre la forma rugosa. ¿Mm? De la misma manera, la forma de la vaina que contenía la semilla, ¿no? El hecho de que esa vaina fuera verde, para él era dominante en comparación con la amarilla, ¿no? Y también la forma, ¿no? El hecho de que sea lisa era dominante sobre la que era un tanto hendida, ¿no? Como vemos acá. En cuanto a las flores, ¿no? A las flores que él iba observando, también vio dos características, púrpura y blanco, ¿no? En cuanto a color. Entonces, para él, el púrpura, ¿no? Era dominante sobre el blanco, ¿no? El blanco era de carácter recesivo. De igual manera, la posición de las plantas, de las flores, ¿no? El hecho de que sea terminal, ¿no? Era recesivo, mientras que si era axial, ¿no? Era dominante. Y en cuanto a longitud de tallo, ¿no? El que tenía un tallo más largo, ¿no? Era dominante y el que tenía el tallito más corto era recesivo, ¿no? Entonces, estas características él fue observando, ¿no? Mientras estudiaba a este Pisum sativum, a esta arveja, ¿no? Él encontró, como se dan cuenta, dos características para cada uno, ¿no es cierto? Para él no había un término medio, o era uno o era lo otro. No es que podía haber una combinación de repente de ambas características, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para Mendel, no. Por eso él hablaba mucho de los caracteres excluyentes. O era uno o era otro.
Y acá vamos a, por ejemplo, tener acá el principio de Mendel, ¿no? El llamado principio de uniformidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa nos decía Mendel aquí con el principio de uniformidad? Y este principio hay que recordarlo, ¿ya? Porque a nosotros teniendo en cuenta y recordando este principio, nos va a permitir más adelante desarrollar ejercicios de manera un tanto más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice aquí Mendel, por ejemplo, ¿no? Dice, de dos líneas puras, miren, acá tenemos una línea pura, ¿no es cierto? Tenemos un homocigote de tipo dominante. Y acá tenemos otra línea pura, ¿no? Un homocigote recesivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía Mendel? Al cruzar dos líneas puras, o sea, yo cruzo este homocigoto dominante con este homocigoto recesivo, ¿no? Al hacer el cruce de ellos, yo voy a observar que todos los descendientes que se obtengan al cruzar a ambos van a ser 100% heterocigotos. Todos van a ser heterocigotos. Cruzo dos líneas puras y todos los descendientes en la primera generación van a ser 100% heterocigotos. Eso es lo que nos dice Mendel en su principio de uniformidad, ¿sí? Cruzamos líneas puras y en la primera generación vamos a obtener que todos los descendientes son heterocigotos, es decir, tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso en la primera generación. Pero ¿qué ocurre si yo agarro ahora a dos individuos de esta primera generación? Es decir, agarro a dos heterocigotos y decido cruzarlos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Pues ahora vamos a ver. Entonces, miren, se da el llamado principio de la segregación, ¿no? O la primera ley de Mendel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Miren, entonces acá tenemos a la primera generación, ¿no es cierto? Acá teníamos a los homocigotos puros, a las líneas puras que se cruzaron y dijimos que toda su descendencia era 100% heterocigota, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cojo a dos descendientes de acá y los cruzo, ¿no? O sea, voy a cruzar dos heterocigotos, ¿no es cierto? Voy a cruzar dos heterocigotos. ¿Qué ocurre, no? Durante la formación, ¿no? De los gametos, ¿qué cosa hace? Los alelos se van a separar, así como acá, ¿no? Se separan, ¿no? Y luego se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? La distribución para formar los otros gametos, ¿no? Se va a llevar a cabo, ¿no? Un cruce, ¿no? Un cruce, una distribución que va a permitir obtener a todos los gametos. Y ya los vamos a ver ahora. Acá está, ¿no? De esta manera se hace el cruce. Para hacer este tipo de cruces, nosotros vamos a hacer uso de los cuadritos de Punnett, ¿no es cierto? Estos cuadritos que vemos acá son los llamados cuadritos de Punnett, ¿no? Que nos van a permitir obtener, ¿no? Las posibilidades que van a tener de descendientes, ¿no? Por ejemplo, acá les dije, acá están los heterocigotos que dijimos de la primera generación que vamos a cruzar. ¿Qué hago? Los separo en sus alelos, ¿no? A él lo separo acá, su alelo dominante y su alelo recesivo. De la misma manera a él, separo por acá su alelo dominante y por acá su alelo recesivo. ¿Qué hago? Los ubico en este cuadrito. Entonces pongo acá mi cuadrito y acá en la parte superior voy a distribuir, ¿no? Lo distribuyo, por ejemplo, a él, ¿no? Pongo acá su alelo dominante y acá su alelo recesivo. Y de él los pongo por este lado, ¿no? En la línea vertical, ¿no? Pongo por acá su alelo dominante y su alelo recesivo. Y entonces voy a empezar a hacer las combinaciones que pueden surgir, ¿no es cierto? Entonces cruzo dominante con dominante, me van a salir, ¿no? Se juntan y se forma un alelo dominante y alelo dominante me van a formar un homocigoto dominante, ¿no es cierto? Luego, dominante con este recesivo de acá arriba me va a formar un heterocigoto, ¿no es cierto? Igual, este recesivo con este dominante me va a formar un heterocigoto. Y este recesivo con este recesivo me va a formar un homocigoto recesivo, ¿no es cierto? ¿Se comprendió esto? A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Se comprendió este cruce? Sí, Miss. Creo que sí. Ya, listo. Entonces, miren, listo. Entonces, miren, acá hemos obtenido del cruce de ambos, ¿no es cierto? Hemos obtenido, ¿no? ¿Cómo es que va a ser su descendencia? ¿No? Las posibilidades que puede tener su descendencia. ¿Ya? A ver qué me están escribiendo. A ver, un momentito. Eso lo vamos a ver después, Eric. Hay que ir así de a poquitos para que vaya quedando claro, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego. Entonces, miren.
Bien, ya tenemos acá las 4 posibilidades, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo son los genotipos y los fenotipos en estos descendientes, en los posibles descendientes de cruzar 2 heterocigotos, ¿no? Miren, fenotípicamente, miren cómo van a ser fenotípicamente. Entonces acuérdense, el fenotipo dominante, ¿qué color era? Era el color amarillo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver quiénes van a evidenciar ese fenotipo, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos un homocigoto dominante, ¿no es cierto? Necesariamente él va a expresar el color amarillo, porque los 2 alelos que lo forman son dominantes, ¿no? Acá, miren acá, tenemos un heterocigoto, tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Quiere decir que en él lo que se va a evidenciar también es el color amarillo, porque acuérdense que para que se evidencie un carácter dominante basta que un alelo sea dominante. Entonces, gracias a este alelo dominante, este también va a ser amarillo. Vemos por acá, también es un heterocigote y también tiene un alelo dominante, por lo tanto también va a ser de color amarillo. Pero miren por acá, tenemos 2 alelos recesivos, por lo tanto, para que se visualice ¿no? Para que se visualice una característica recesiva, los 2 alelos tienen que ser recesivos, ¿no es cierto? Entonces en él se cumple. Entonces él ya no va a ser amarillo, él va a ser verde. ¿Por qué? Porque sus 2 alelos son recesivos, ¿no? Entonces él es verde. Y entonces vamos a ver, fenotípicamente tenemos el fenotipo dominante y el fenotipo recesivo. El dominante siempre es el amarillo. ¿Cuántos amarillos tenemos? 1, 2, 3. 3 de 4, porque 4 es la posibilidad total, ¿no es cierto? Entonces solamente 3 de ellos son amarillos, ¿no? 3 de 4. Y en porcentaje eso equivale al 75%. ¿Cuántos tienen fenotipo recesivo? Es decir, ¿cuántos son verdes? Solamente 1. 1 de 4, que equivale al 25%. Entonces, cuando nosotros vemos fenotípicamente del cruce de 2 heterocigotos, fenotípicamente vamos a obtener, ¿no? Que los fenotipos que se obtengan van a estar en relación de 3 a 1. Y hay que acordarnos de esta equivalencia, que también en varios ejercicios nos puede ayudar si la recordamos, ¿no? Entonces van a estar en una relación de 3 a 1. 3 dominantes con un recesivo, ¿no? Ahora, genotípicamente, ¿cómo es que se va a ver genotípicamente? Miren, ahora sí genotipos vemos más, ¿no es cierto? Genotípicamente vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un homocigote dominante, porque está formado por 2 alelos iguales y los 2 son dominantes. Entonces son homocigotos dominantes, ¿no es cierto? ¿Cuántos homocigotos dominantes hay? Solamente hay 1. 1 de 4, y eso equivale al 25%. Ahora, ¿cuántos heterocigotos hay? Miren, acá tenemos un heterocigote y acá hay otro heterocigote, ¿no? Porque están formados por alelos diferentes. Hay 2 de 4 y en porcentajes eso equivale al 50%. Ahora, ¿cuántos homocigotos recesivos? Uno solo, ¿no es cierto? Uno solo, 1 de 4, 25%. Entonces, esos son los posibles genotipos que vamos a obtener al cruzar 2 heterocigotos, ¿no? Y ellos están en una relación de 1, 2, 1. Esta equivalencia también es bueno recordarla, ¿no? La proporción genotípica, ¿no? Al cruzar 2 heterocigotos. ¿Quedó claro? A ver, chicos. Sí. Ya. Vamos a ir repasando a medida que vayamos desarrollando. A ver, listo. Entonces, seguimos, miren. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el llamado cruce de pruebas. Este cruce de pruebas, básicamente nos permite a nosotros, cuando tenemos un fenotipo, un determinado fenotipo, por ejemplo, acá tenemos unas semillas amarillitas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero saber, veo el fenotipo amarillo, pero ustedes acuérdense, es como en nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos ojos marrones, ¿no? Pero yo, ¿cómo sé que el genotipo de mis ojos, del color de mis ojos, es homocigote o es heterocigote, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no es cierto?, cuál es el genotipo. Yo solo sé que tengo ojos marrones, pero no sé cuál es el genotipo de esa característica, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con ellas, ¿no es cierto? Tenemos acá que son unas semillas amarillas.
Pero yo tengo entendido de que si ellas son, para que ellas sean semillas amarillas, tienen dos posibles genotipos, ¿no es cierto? O es homocigoto dominante o es heterocigote. Cualquiera de ellos dos puede ser el genotipo de ella, pero yo no sé, yo solamente lo que veo es el fenotipo, que es el color, ¿no? Entonces, el cruce de pruebas se utiliza para determinar cuál es el genotipo de este fenotipo dominante, ¿no? El cruce de pruebas nos permite determinar cuál es el genotipo de este fenotipo dominante. Entonces, ¿qué cosas se hace? ¿En qué consiste este cruce de pruebas? Consiste en precisamente cruzar a estas semillas amarillas, pero con otras semillas que tengan caracteres recesivos. Es decir, consiste en cruzar a este fenotipo dominante, ¿no? Con otro que sea homocigoto recesivo, ¿no? Así como lo tenemos por acá, ¿no? Ahora, si es que yo al hacer el cruce con ese homocigoto recesivo, obtengo, ¿no? Obtengo que todos me siguen saliendo 100% amarillos, quiere decir que el genotipo de él había sido homocigote dominante, ¿ya? Pero si yo a él lo cruzo con el recesivo, ¿no? Con el verde, y veo que al cruzar obtengo la mitad de ellos amarillos y la mitad de ellos verdes, quiere decir que el genotipo original de él era de tipo heterocigote, ¿no? Para esto nos sirve el cruce de pruebas, para determinar el genotipo de un fenotipo que yo estoy observando, ¿no? En este caso, las semillas amarillas, ¿no? Yo veo a las semillas amarillas, pero yo lo veo, pero yo no sé cuál es el genotipo. Él tiene acuérdense que ellos tienen dos posibilidades de genotipo. O son dominantes, homocigotos dominantes, o son heterocigotos, ¿no? Y lo que yo hago al hacer el cruce de pruebas es unirlo, combinarlo con uno que sea recesivo, homocigoto recesivo, y si yo al cruzarlo con ese homocigoto recesivo obtengo todos nuevamente amarillos, quiere decir que el genotipo de él era homocigoto dominante. Pero si yo al cruzarlo él con los de homocigoto recesivo obtengo que la mitad salen verdes y la mitad amarillos, no, el genotipo de él era heterocigoto, ¿ya? Para eso nos sirven estos cruces de pruebas. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo aplicativo, ¿no? Y por ejemplo nos ponen aquí, ¿no? Un agricultor dice, miren, un agricultor ha obtenido una producción de 400,000 semillas de arvejas, dice, ¿no? O sea, tiene 400,000 semillas, de las cuales 100,000 son de color verde. Dice que 100,000 son verde, ¿no? O sea, si 100,000 son verde, las que sobran, las que faltan, ¿qué color sería? Amarilla. Amarillas, ¿no es cierto? Quiere decir que las que faltan serían amarillas, las 300,000 que faltan, ¿no? Serían amarillas. Dice, indique cuál es el fenotipo y genotipo de los progenitores, ¿no? Entonces yo me acuerdo, si me doy cuenta, ¿no? ¿En qué relación se encuentran? Están en una relación prácticamente de 3-1, ¿no es cierto? Las dominantes, o sea, las amarillas, están en la relación de 3 porque son 300,000. Y las verdes, que acuérdense, el color verde de la semilla es recesivo, están en relación de 1. Están en una de relación de 3-1. Y si están en una relación de 3-1, quiere decir que ¿cómo eran los padres? Los padres eran, acuérdense, heterocigotos, ¿no? Entonces, por eso les decía que se acuerden esa relación. Mírense, por acá vamos a retroceder. Miren, acá, ¿no? Al hacer el cruce de heterocigotos, miren, heterocigoto con heterocigoto, ¿no? Vamos a obtener que en su descendencia, fenotípicamente, se van a encontrar en una relación de 3-1. 3 para dominantes y un recesivo. Y genotípicamente en una relación de 1-2-1, ¿no? Entonces, miren, esa reglita nos permitió encontrar la respuesta fácilmente, ¿no? Porque acá nos dice que tiene 400,000 semillas y 100,000 son verdes, quiere decir el verde es recesivo, o sea, está en una relación de 1, ¿no? Y las 300,000 que faltan son amarillas, es decir, son dominantes, están en una relación de 3. Y acá nos preguntan por el fenotipo y genotipo de los progenitores. Entonces, nosotros nos acordamos que cuando están en una relación de 3-1, o sea, 3 dominantes y un recesivo, fenotípicamente, resultan del cruce de ¿quién? Resultan del cruce de 2 heterocigotos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el genotipo era heterocigoto y el fenotipo de los padres es amarillo, ¿no? ¿Se entendió?
A ver, chicos, los escucho. ¿Se comprendió? Está un poco complicado, que digamos. Sí, está un poquito fastidioso, ¿no? Pero entonces hay que recordar bien, ¿no? Entonces, claro, sí, a ver, sí, esas dos proporciones existen al cruzar dos heterocigotos. Sí, solamente esas dos proporciones al cruzar heterocigotos. Más adelante, cuando ya veamos y trabajemos con más características, se va a alterar un poco eso, ¿sí? Pero ahorita, cuando estamos trabajando solamente, por ejemplo, para la característica del color, ¿no? Para características, un solo carácter, entonces sí se cumple esta regla, ¿no es cierto? Esta proporción de 3 a 1. Cuando cruzas heterocigotos, ¿sí? Cuando cruzas heterocigotos, ¿ya? Entonces, a ver, miren, nuevamente para sus compañeros que de repente hay duda todavía, ¿no? Entonces, hay que acordarnos, miren, aquí, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos un heterocigoto, otro heterocigoto. Cuando yo los cruzo, ¿no es cierto? Cuando yo los cruce voy a utilizar mi cuadrito de Punnett, ¿no es cierto? Los distribuyo. A sus alelos de él los pongo en la parte superior y a los alelos de él los voy a poner acá en la línea vertical. Y esto sí se entendió, ¿no? Entonces hago las combinaciones posibles, ¿no? Como un cuadrito de doble entrada, ¿no? Voy combinándolos y voy poniendo sus resultados acá. Entonces, acuérdense, fenotípicamente, ¿qué es lo que yo observo? ¿No es cierto? Acuérdense que para que una característica dominante se manifieste, por ejemplo, en mi cabello oscuro, ¿no es cierto? Basta solamente con que uno de esos alelos que forman parte de ese gen del color se manifieste para que sea evidente el gen dominante. En cambio, para que, por ejemplo, sea una persona tenga se manifieste un carácter recesivo, por ejemplo, el color de cabello rubio, ¿no? Que es bastante poco frecuente, ¿no? En nuestro medio, ¿no es cierto? Para que esa persona sea rubia, quiere decir que sus dos alelos han tenido que ser rubios para que recién en ella se manifieste el cabello rubio. Porque, por ejemplo, si ella tiene este de acá, ¿no? Este alelo que sea rubio y este alelo que es así como el de acá, ¿no? Rubio y cabello oscuro. Entonces, acá no se va a manifestar el rubio, porque acá el que gana es el dominante. Por eso es que se manifiesta el color oscuro. Entonces, para que sea rubia, en ella los dos alelos deben ser recesivos, para que se pueda evidenciar en ella ese color de cabello, ¿no? Entonces, por eso es que la proporción fenotípica, al cruzar yo dos heterocigotos, la proporción fenotípica que siempre voy a obtener, se van a encontrar en una relación de 3 a 1, donde 3 equivale a los dominantes y el 1 equivale a la característica recesiva, el fenotipo recesivo, ¿ya? Y genotípicamente, ¿no? Genotípicamente sí se altera un poco más, ¿no? Porque los genotipos son diferentes, ¿no? Vamos a ver que siempre al cruzar dos heterocigotos voy a obtener estos genotipos. Un dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Por eso están en una relación de 1, 2 a 1, ¿no? Y estas equivalencias nos permiten, así como el ejercicio que hemos visto, nos permiten de alguna manera desarrollarlo más rápido en lugar de estar elaborando todos los cuadros. Entonces, por eso que acá en el ejercicio cuando nos dicen, a ver, aquí, ¿no? Cuando nos dicen, pues, ¿no? Un agricultor tiene 400,000 semillas, ¿no es cierto? Dice que tiene 400,000 semillas. De esas 400,000 semillas nos escribe aquí que 100,000 son de color verde. Y ustedes se acuerdan inmediatamente que el color verde es un carácter de tipo recesivo, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando hemos visto las características del guisante de Mendel, ¿no? El verde se caracteriza porque es recesivo, ¿no es cierto? Es un alelo, es un gen recesivo, un carácter recesivo, ¿no? Y me dice que son 100,000, hay 100,000 verdes. Es decir, es como si estuviera en una relación de 1. Quiere decir que si 100,000 son verdes, las restantes deben ser amarillas, porque acuérdense que para Mendel o era uno o era lo otro, no iba a haber nunca una característica intermedia. Entonces, quiere decir que las restantes son amarillas, ¿no es cierto? Las restantes son amarillas. Ay, no, ¿qué pasó? Las restantes son amarillas, ¿no? Y acuérdense que el color amarillo es un color dominante, ¿no es cierto? En comparación al verde. Y ellas son 300,000, es decir, están en una relación de 3, ¿no? 3 a 1.
dominante, recesivo. Yo me acuerdo de esa relación. Entonces yo digo, si están en una relación de 3-1, fenotípicamente, quiere decir que ellos vienen del cruce de ¿quién? De dos padres que son heterocigotos, ¿no es cierto? Vienen del cruce de dos heterocigotos. Vienen de este cruce, ¿no? Yo me acuerdo de la teoría y digo, ellos vienen de este cruce, del cruce de dos heterocigotos, ¿no? Entonces aquí cuando nos pregunta, ¿cuál es el fenotipo y el genotipo de sus progenitores? El genotipo es este, ¿no? Heterocigoto, definitivamente los dos son heterocigotos. Y el fenotipo, obviamente, hay un alelo dominante, por lo tanto quiere decir que son amarillos, ¿no? Son amarillos, porque si quisiéramos que sean verdes, ellos tendrían que ser ambos recesivos. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Sí, Miss, queda claro. Ya, listo. Ahora, en el siguiente ejercicio, por ejemplo, nos ponen, ¿no? Dice, del cruce de dos heterocigotos, indicar la proporción de descendientes que tienen el mismo genotipo de los progenitores. Me dice del cruce de dos heterocigotos. Entonces yo lo primero que debo hacer es escribir el genotipo de ellos, ¿no? Heterocigotos se manifiestan de esta manera, ¿no es cierto? De esta manera, heterocigoto. Un alelo dominante y un alelo recesivo, y acá tengo mi otro alelo dominante y mi otro, ya está. Mis dos heterocigotos. Dice que los cruce, y quieren saber, ¿no? La proporción de los hijos que van a tener su mismo genotipo, es decir, cuántos hijos van a ser igual que ellos heterocigotos. ¿Qué hago? Los distribuyo en mi cuadro de Punnett. A él lo distribuyo por acá, ¿no? Y a los alelos de él lo distribuyo por acá. Entonces ya están distribuidos y hago el cruce, ¿no? Dominante con dominante me va a salir un homocigoto dominante. Dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo con dominante me va a dar otro heterocigoto. Recesivo con recesivo me va a dar un homocigoto recesivo. Ya, listo. Ya acá están mis 4 posibles, ¿no? Descendientes. Pero me preguntan, ¿cuántos tienen el mismo genotipo que los progenitores? Me están preguntando cuántos heterocigotos hay. Entonces yo me fijo y acá tengo uno, acá hay uno y acá hay otro. Hay 2 posibles, ¿no? Hay 2 posibles heterocigotos igual que sus padres, ¿no? Entonces la respuesta sería 2 de 4 o en porcentajes equivalen al 50%. ¿Se entendió? Sí. Sí, Ya, listo. A ver. ¿Quedó claro, Mendoza? A ver, ¿me confirmas? Eric, ¿quedó claro? Listo. Ya, entonces seguimos avanzando. Y nos vamos entonces ahora, ¿no? A esta parte de acá. Ya, acá, por ejemplo, miren, ¿no? Tenemos hay que recordar una pequeña formulita que nos ayuda mucho, ¿ya? Es una formulita que nos permite determinar el número de gametos que puede producir un individuo. Entonces, la formulita es esta que tenemos acá, ¿no? 2 a la n, donde n equivale al número de híbridos que forman parte de ese genotipo, ¿no? Por ejemplo, acá, miren. Entonces, acuérdense que es híbrido o heterocigote, ¿no? Un híbrido o heterocigote está formado por un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este genotipo. ¿Cuántos híbridos ven acá? 2. 2. Un solo híbrido. Acuérdense que el Ya. híbrido está formado... Tiene que estar acompañado por otro. Claro, está formado por un alelo dominante y un alelo recesivo y él forma un solo híbrido, ¿no es cierto? Por eso que cuando me dicen acá, por ejemplo, de este genotipo, ¿cuántos gametos diferentes se pueden obtener? Entonces, es 2 elevado al número de híbridos. Como es 1, 2 a la 1, 2 gametos nada más, ¿no? Acá, en la segunda, ¿cuántos heterocigotos o híbridos ven? 2.
Dos, ¿no es cierto? Acá hay uno y acá está el otro, ¿no es cierto? Entonces los números de gametos que yo voy a obtener acá sería 2 elevado al número de híbridos. 1, 2. 2 al cuadrado, 4. Acá en la siguiente, ¿cuántos híbridos ven? 5. ¿Ya? ¿Cuáles serían? El A, el B, el C, el D y el G. Muy bien, ¿no es cierto? Ellos serían, acá hay un híbrido porque está formado por un alelo dominante y uno recesivo. Acá en el B también habría otro híbrido. Acá en el C habría también otro híbrido. En el D también habría otro híbrido. En el E no hay híbridos porque los dos son dominantes. En el F tampoco porque los dos son dominantes. Y en el G habría otro híbrido porque hay un dominante y un recesivo, ¿no es cierto? Entonces la fórmula sería 2 elevado a la 5 y eso equivale a 32, ¿no es cierto? Entonces muy bien. Entonces de ahí nos vamos a la pregunta número 8, ¿no? De su manual. Y dice, ¿cuántos gametos diferentes se podrán obtener del genotipo paterno? Nos dan acá un genotipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿no? Y vamos a contar cuántos híbridos hay, ¿no? Acá tenemos Hay en 2. A, 1, muy bien. Y de repente acá en B tenemos otro híbrido, ¿no es cierto? Serían 2. Entonces sería 2 al cuadrado, ¿no? La Serían, D. exacto, muy bien. Y de ahí nos vamos a la 20, que también es similar, ¿no? ¿Cuántos gametos diferentes se podrán obtener del genotipo paterno? Y nos dan acá un genotipo, ¿no? Y también de manera similar. También sale 4. Exacto, ¿no es cierto? 4. Acá tenemos también 2 híbridos. Por eso 2 al cuadrado. 4. Listo. Vamos marcando, ¿no? Vamos marcando las respuestas. Listo. Ya. Ahora nos vamos a lo que viene a ser, ¿no? La parte teórica. Vamos a ir desarrollando los teóricos y dejamos para el final los ejercicios, ¿bien? A ver, en la 1 sí es teórica. A ver, ¿cuál sería la clave en la 1, chicos? A ver, ¿qué dicen? Dice, se denomina híbrido a... La C. A ver. La C, mis. Un individuo con un par aleatorio de La C. diferentes. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, la C. Un individuo con un par de alelos diferentes, ¿no es cierto? Uno dominante y uno recesivo. Muy bien. En la número 2, a ver, ¿cuál sería su clave? Mi no entiendo cómo es. O sea, a mí me sale que sería. La E. A La ver. E 3 de 1. Claro, ¿no es cierto? Dice, en un cruce de monohíbridos, es decir, monohíbridos, es decir, Uno, heterocigotes, ¿no es cierto? Una característica, ¿no es cierto? Entonces, al cruzar dos heterocigotos, la relación del fenotipo en su descendencia, ¿cuál va a ser? Va a ser de relación de 3 a 1. 3 dominantes, un recesivo, ¿no es cierto? Fenotípicamente. Por eso en la 2 es la E. Muy bien. A lo que se refiere con monohíbrido significa que es solo un híbrido, ¿no? Claro, un híbrido, ¿no es cierto? Es una característica, porque como les digo, la semana que viene vamos a trabajar con ya 2 características y ahí ya vamos a tener que hablar de híbridos, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, monohíbridos hace referencia a los heterocigotos, ¿no? A los que se trabaja con una sola característica. Ya. En la 3 también es teórica. A ver, ¿cuál sería la clave en la 3? La D. La C, diré la C. Dice, la segregación de un par de alelos es independiente de la segregación de otro par, ¿no es cierto? Eso muy bien, es la primera ley de Mendel, ¿no es cierto? En la 3 es la C. Muy bien, a ver la 4. A ver, en la 4, ¿cuál sería? La A. Muy bien, ¿no? Ahí nos dan un genotipo, ¿no es cierto? Es lo que me preguntó al inicio Paolo en la clase, creo, ¿no? Cuando se trabaja con más de una característica, ¿no? ¿La C? Entonces, acá, ¿La C? no, es la A. Si se dan cuenta, miren el genotipo que tenemos acá. Nos presenta un genotipo
dos heterocigotos, ¿no es cierto? Ahí hay dos heterocigotos y la característica A, por ejemplo, puede ser el color y la característica B puede ser la forma, ¿no es cierto? Pero ambos, en ambos, sí, ¿no? En ambos son características diferentes. Entonces, un dihibridismo, porque son dos características. A, característica de color, y B puede ser característica de forma, ¿no? Y ambos son heterocigotos, pues, ¿no? Entonces sería un dihibridismo. Eso lo vamos a ver también la siguiente semana. A ver, en las 5, no, en las 5 es para resolver. Las 6 también. Nos vamos de ahí de frente hasta la 8. A ver, la 8 también es teórica. Y Esa es la que hemos resuelto. Sigue, ¿no? Ajá. Ya la hemos sí, desarrollado. Miss, 4. la 8 sale 4. Ya, de ahí nos vamos a la 9. A ver, en la 9. ¿Ah? La 9. A ver, la 20. La 20 también ya la hemos hecho, ¿no? Sí, 4 ¿De las también. 9, Miss? No, sí, sino que me están preguntando acá por el chat por la 20. También ya la hemos hecho. Ya, en la 9 dice, la molécula del ADN presenta secuencias de información genética, ¿no es cierto? Que se diferencian, bueno, básicamente en lo que ellos, las secuencias del ADN, lo que se van a ir diferenciando, chicos, es a nivel de bases nitrogenadas, ¿ya? A nivel de bases nitrogenadas. Por eso en la 9 la clave es la letra C. Ya, Miss. En la 10, a ver, en la 10, a la variación de un gen se le conoce como ¿La E? La E, ¿Alelo? ¿O alelo. D? alelo, ¿no es cierto? Son las variaciones que puede tomar, ¿no? Un gen, muy bien. Luego viene la 11. A ver, ¿cuál sería la 11? La D, la D. La D, La la D, D. la D, la D, la D, Miss, la D. Muy La bien, D. ¿no es cierto? Al cruzar dos heterocigotos, ¿no es cierto? Cruce de dos heterocigotos nos va a dar esa relación a nivel fenotípico. Muy bien, luego de ahí nos vamos a la 12. A ver, nos dice, miren, si un individuo que expresa un fenotipo dominante para un carácter, ¿no? Se cruza con otro individuo que expresa un fenotipo recesivo, resulta una descendencia con fenotipos diferentes. Entonces, el genotipo de un progenitor es... La D, La D, la D. No, La D. no, la A. la A. No, ¿Mm? la A. No, la La D, E, la D, la E. La D, la E, la E, la E, la E. La E, ¿no es cierto? La E, La muy E, bien. 3-1. Prácticamente nos está diciendo que cruzamos, ¿no? Dos heterocigotes, porque en uno predomina el dominante y en el otro el recesivo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, la 12, la clave, la E. Prácticamente nos está diciendo eso, del cruce de dos heterocigotes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, el genotipo de ese cruce, ¿no? Ya, de la 12, luego, ¿quién más es teórica? La 15, a ver. Alelo dominante. No, era dominante. A ver, la capacidad de enrollar la lengua, ¿no? Era dominante, Miss, pero no acá. Claro, era dominante, ¿no? Y cuando es dominante tenemos esa pequeña duda de no sabemos cómo es el genotipo, ¿no es cierto? Si el genotipo es homocigote dominante o si es un heterocigote, porque en cualquiera de los dos casos se va a manifestar la característica dominante. Entonces, La D, Miss. la D, ¿no es cierto? Es un genotipo heterocigoto, ¿no es cierto? Es considerada híbrido, ¿ves? Ahí ya nos dice todo. Cuando nos dice es considerada híbrido, entonces ya nos está diciendo que los alelos que forman parte de ese gen son diferentes. Bien, de ahí nos vamos a la 16. A ver. Gen. ¿Cuál? Gen. La dice. Gen. El gen, ¿no es cierto? La unidad La básica C. de la herencia es La el C. gen, ¿no es cierto? La C. En la 17,
Alelo. Alelos. Alelos, la D. Muy bien, alelos. Fenotipo. Y en la 18, Fenotipo. fenotipo, ¿no? Son las características La A. físicas, ¿no? Fenotipo. Nos dice características físicas observables. Acuérdense, lo que nosotros vemos, ese es el fenotipo. Lo que nosotros no observamos es el genotipo, ¿no? Miss, la En la adición es 10 la... En la C. 19, a ver, nos dice, señala la alternativa que presenta un homocigote recesivo y un heterocigote, ¿no? Muy bien, La- homocigote recesivo y heterocigote está en La la C. La C. D. La D. La C, ¿no? Nos dice homocigote recesivo, es decir, Recesivo era minúscula. Ah. La C. Heterocigote era... ajá, listo, ya. Entonces ahora sí nos vamos a los ejercicios, ¿no? Entonces vamos a... Listo. Bien, y acá tenemos, ¿no? En la número 5, nos vamos a la número 5, ¿no? Y en la número 5 nos dicen, indica el tipo de cruce cuya descendencia presenta proporción genotípica y fenotípica en relación de 2 a 2. Entonces, este tipo de problemas, básicamente, este Miss, es ejercicio... la D. La D. Es la D, ¿no es cierto? Es solamente para practicar un poco esto del cuadro de Punnett e ir observando, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo separé acá y se ha trabajado con cada una de las alternativas. Primero hemos trabajado con esta de acá, ¿no? Donde tenemos a un homocigote dominante cruzado con un heterocigote, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Lo hemos desplazado acá al cuadro de Punnett, ¿no? Lo hemos puesto en el cuadrito de Punnett. Hemos distribuido los alelos, ¿no? De él lo hemos puesto por acá y del heterocigote lo hemos puesto por este lado, ¿no? ¿Y qué cosa hemos hecho? Hemos hecho la combinación. Dominante con dominante me da un homocigoto dominante. De la misma manera, dominante con dominante me va a dar otro homocigoto dominante, ¿no? Recesivo con dominante me va a dar un heterocigoto. Recesivo con dominante me da un heterocigoto. Entonces, ¿yo qué voy a ver aquí? Genotípicamente solamente voy a ver dos genotipos, ¿no? Miren, acá hay uno que sea dominante, homocigoto dominante, y veo el genotipo del heterocigoto. ¿Cuántos genotipos homocigotos dominantes hay? 1, 2. 2 de 4. ¿Cuántos genotipos heterocigotos? 1, 2. 2 de 4. Fenotípicamente, ¿qué observaré? Que observaré que los 4 son dominantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta se refiriera al color de cabello marrón, entonces todos tendrían cabello marrón. ¿Por qué? Todos tienen un alelo dominante por lo menos. Entonces, fenotípicamente voy a observar que los 4 van a ser iguales, ¿no? Entonces, recesivos no se va a manifestar ninguno y dominantes 4 de 4. Entonces, por ejemplo, acá no se cumple porque nos piden que sea la relación de 2 a 2, ¿no? Y acá básicamente la relación es de 2 a 4. Entonces, no hay. Luego cogemos al siguiente, miren, al B, ¿no? Tenemos a un homocigote recesivo con otro homocigote recesivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Nuevamente los distribuyo a ellos en el cuadrito, ¿no? A uno lo pongo por acá y al otro lo pongo por acá. Y hago los cruces. Recesivo con recesivo, recesivo, homocigote recesivo, ¿no? Alelo recesivo con alelo recesivo, homocigoto recesivo. Recesivo con recesivo, otro homocigoto recesivo. Recesivo con recesivo, otro homocigoto recesivo. Si me doy cuenta, genotípicamente solamente hay un tipo de genotipo en todas las posibilidades, ¿no? Que es el homocigoto recesivo. Están en una relación de 4 a 4. Y fenotípicamente de la misma manera, voy a ver que todos van a manifestar la característica recesiva, ¿no es cierto? Entonces esto tampoco cumple la relación de 2 a 2, ¿no es cierto? No cumple. Me voy a la tercera alternativa, que es cruce de 2 heterocigotos. Entonces yo por teoría ya sé que al cruzar 2 heterocigotos, fenotípicamente voy a obtener una relación de 3 a 1, ¿no? Y genotípicamente voy a obtener esta relación. Por lo tanto, esta relación tampoco cumple con la que me piden acá. Me voy a la alternativa D y cruzo un homocigote recesivo con un heterocigoto, ¿no? Y los distribuyo, ¿no? Los distribuyo a ellos por acá y a ellos por el otro lado. Y hago los cruces, ¿no? Dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo con recesivo me da un homocigote recesivo. Dominante con recesivo me da un heterocigote.
recesivo con recesivo me da un homocigote recesivo, ¿no? Entonces me voy nuevamente por acá y veo genotípicamente, ¿qué voy a encontrar? Genotípicamente encontraré que hay dos tipos de genotipo acá, ¿no? El heterocigoto y el homocigote recesivo, ¿no? En una relación de 2 de 4, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se cumple la relación de 2 a 2. Ahora falta fenotípicamente. Y fenotípicamente voy a ver que también voy a obtener dos personas que van a tener la característica dominante y hay dos que van a presentar el carácter recesivo y están en una relación de 2 a 2. Esta de acá sí cumple, ¿no es cierto? La clave de, por eso, sería la respuesta porque cumple el patrón que nos piden acá, ¿no? La relación tanto de genotipo como fenotipo sea de 2 a 2, ¿no? Este ejercicio ha sido básicamente para practicar en la utilización del tablero de Punnett, ¿no? Y el poder identificar bien los genotipos y los fenotipos, ¿no? Listo. ¿Quedó claro esto, chicos? A ver. Me escriben, me confirman. Listo, Eric. Eric dice que quedó claro como el agua. A ver. No avanza. ¿Qué pasó? Listo. A las 6. Miren, la pregunta número 6. Nos vamos a la pregunta número 6. Dice, en los cuyes, a ver, el pelo áspero y el color negro son caracteres dominantes, me dice. Para un cruce de heterocigotos, ¿qué proporción son cuyes de pelo suave y de color blanco? Entonces, yo lo primero, chicos, que tenemos que hacer en este tipo de problemas es plantear los genotipos, ¿no es cierto? Entonces, acá me dice, pelo áspero, o sea, miren, acá, por ejemplo, acá estamos ya trabajando con dihíbridos, ¿ah? Miren, acá ya son dihíbridos porque hay dos caracteres, el color del cabello y nos ponen también por así decirlo, como que el tipo de pelo, ¿no? Si es áspero o es suave, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos dos características, pero acá me dice que, por ejemplo, para lo que es pelo, el tipo de pelo áspero es dominante y para color el negro es dominante. Entonces yo digo, ya, pelo negro. Entonces, si yo pienso en un pelo negro, tiene dos posibles genotipos. O es un homocigote dominante o es un heterocigote, pero con cualquiera de estos dos genotipos, el fenotipo va a ser de cabello negro, ¿no? Luego, quiere decir, ¿no? Acuérdense que para Mendel o era uno o era lo otro. Si el cabello no es negro, entonces lo que queda es que el otro porcentaje de cabello sea blanco. Entonces quiere decir que el blanco sería el recesivo. Por lo tanto, el genotipo de un cabello blanco, si lo conocemos, ¿no? Está formado por dos alelos recesivos. Bien, esto es en cuanto a color. Ahora, en cuanto a tipo de pelo, me dice que el áspero es dominante, ¿no es cierto? Entonces, para pelo áspero también tengo dos posibles genotipos. O es un homocigote dominante o es un heterocigote. Con cualquiera de estos dos genotipos, yo voy a observar fenotípicamente un pelo áspero, ¿no es cierto? Estos son sus dos posibles genotipos, ¿no? Y el pelo suave, que sería el recesivo, ¿no es cierto? De él sí ya sé cuál es el genotipo sí o sí, ¿no? Porque para que se manifieste debe ser, ¿no? Los dos alelos recesivos. Muy bien, ya tengo los posibles genotipos. ¿Pero qué me dice aquí? Para un cruce de heterocigotos. Entonces él me está diciendo que cruce heterocigotos, es decir, que voy a trabajar con estos genotipos, ¿no es cierto? Porque me dice que son heterocigotos. Por lo tanto, en los rasgos dominantes, yo voy a trabajar con los heterocigotos, ¿no? Entonces me dice que cruce heterocigotos. Entonces lo que voy a hacer es voy a cruzar, ¿no es cierto? Voy a cruzar heterocigotos para ambas características, ¿no? Entonces acá tengo uno, un heterocigoto, y acá tengo otro heterocigoto. Listo, tenemos los dos heterocigotos. Pero ustedes se imaginan, para hacer este cruce, yo tendría que hacer un cuadro de Punnett mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, para este tipo de problemas, lo que yo trato de hacer es trabajar por separada las características. Es decir, que primero voy a trabajar con el tipo de pelo y luego voy a trabajar con el color de pelo, ¿sí? Entonces, trabajo por separado. Entonces, lo primero que hago es cruzar a los heterocigotos
¿no? De acuerdo al tipo de pelo. Es decir, voy a coger a este de acá, ¿no? Al tipo de pelo de acá, y voy a trabajar con el tipo de pelo de él. Y voy a hacer el cruce, ¿no? Que tengo acá. Voy a trabajar con las características por separado. Entonces, cogí primero el tipo de pelo, ¿no es cierto? Lo cogí por acá y lo cogí por acá y los tengo acá. Ya los separé al tipo de pelo. Entonces, los distribuyo en el cuadro de Punnett. A él lo pongo por acá y a él lo voy a colocar por acá. Y hago los cruces, ¿no es cierto? Dominante con dominante me va a salir un homocigoto dominante. Recesivo con dominante me va a salir un heterocigoto. Dominante con recesivo me sale un heterocigoto. Y recesivo con recesivo me sale un homocigote recesivo. Bien, pero ¿qué me pregunta aquí? Acá me está preguntando por la proporción de cuyes de pelo suave y de color blanco. Entonces, como yo primero estoy trabajando aquí, ¿no? Con el tipo de pelo, entonces voy a ver cuántos de ellos tienen pelo suave, ¿no? Y me voy al cuadro y voy a darme cuenta que el único que tiene pelo suave es él, ¿no es cierto? Es este de acá. Él tiene pelo suave y representa 1 de 4 y lo dejo acá por un momento. Luego voy a trabajar ahora con la siguiente característica, el color de cabello, ¿no es cierto? El color de cabello. Entonces el color de cabello yo lo he representado con la letra B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a trabajar con el color de cabello. Trabajo con los otros heterocigotos que representan el color de cabello. Acá están. Listo. Entonces los voy a cruzar por acá, ¿no? Los voy a cruzar, acá los tengo. Ya los separé y los voy a poner por acá. Los distribuyo en mi cuadro de Punnett a sus alelos y acá están. Y hago las cruces, ¿no? Dominante con dominante me va a dar un homocigoto dominante. Recesivo con dominante me da un heterocigoto. Dominante con recesivo, otro heterocigoto. Recesivo con recesivo me va a dar un recesivo, ¿no es cierto? Y precisamente me piden pelo de color blanco. Entonces el color blanco, miren, ¿no? Está representado por 2 minúsculas, por 2 alelos recesivos. ¿Cuántos son? 1 de 4. Entonces, una vez que ya trabajé por separado las características, ¿qué cosa hago? Aplico el principio de multiplicación, ¿no? El principio de multiplicación. Y multiplico el resultado de acá por el resultado de acá. Es decir, 1/4 por 1/4. Y eso sería un 16avo. Por eso la clave acá en esta pregunta sería la letra A. ¿Qué proporción son cuyes de pelo suave y de color blanco? Un 16avo. ¿No? Esa sería la respuesta. Pero como les digo, este problema se ha pasado porque este problema pertenece a la siguiente semana todavía. ¿Ya? Este corresponde a la clase siguiente. Se ha colado por aquí. Así es que si no lo han entendido, ahora no se preocupen que la otra semana nuevamente lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero de esta manera se trabajan este tipo de problemas, ¿no? Tratar de trabajar las características por separado. Listo. ¿Podemos avanzar? A ver. Una pregunta. Dime. El pelo, o sea, ¿cómo se diría? Poner pelo negro. Claro, he separado las características, ¿no? Porque acá el problema al inicio me dicen, ¿no? Pelo áspero, ya cuando me dice áspero quiere decir más o menos que es un tipo de pelo, ¿no? Áspero y suave, ¿no? Porque acuérdense que para Mendel eran 2 características, ¿no? Si uno es áspero quiere decir que el otro es suave, porque para Mendel no había un término intermedio, ¿no? Entonces, bien, me dice que el pelo áspero es dominante. Entonces yo digo, pelo áspero es dominante. Y acuérdense ustedes, así como les digo, ¿no? Nosotros tenemos ojos marrones, también de repente nuestro pelo es áspero, pero eso es lo que nosotros vemos. Lo que vemos es el fenotipo, pero genotípicamente nosotros no sabemos cuál es, ¿no? Hay 2 posibilidades de genotipo para una característica dominante. O es dominante ambos alelos, o uno es dominante y el otro es recesivo, porque acuérdense que para que ellos se manifiesten basta con que uno sea dominante, ¿no es cierto? Por eso en el caso de las características dominantes tienen 2 posibles genotipos, ¿sí? Mientras que el carácter recesivo definitivamente tiene un solo genotipo, que es para que se manifieste y se evidencie,
necesariamente deben ser los dos recesivos, ¿no? Y entonces, ¿por qué se puso el segundo? Ah, porque acá en el problema me dice, mira, para un cruce de heterocigotos. Entonces ya cuando él me dice que quiere que cruce heterocigotos, entonces ya quiere decir que el genotipo es heterocigoto. Y lo dejamos de lado a ellos. Gracias. Listo. Entonces, ¿avanzamos, chicos? ¿Tomaron nota de esto? Sí, Miss. Listo, entonces avanzamos. Miren acá el problema 7. ¿No? En el problema 7 nos dice, el maíz morado es dominante sobre el amarillo. Muy bien, ya tenemos entonces lo primero, maíz morado, ¿no es cierto? Acá, dominante. Si es dominante, dos posibles genotipos. O es homocigote dominante o es heterocigote. Pero con cualquiera de ellos dos, nosotros vamos a ver un maíz morado. Y me dice que es dominante sobre el amarillo. Ah, el amarillo es recesivo. Necesariamente el genotipo del amarillo es así. Bien, ahora seguimos. Si cruzamos plantas de maíz morado heterocigotos, ya, nos está diciendo que crucemos plantas de maíz morado heterocigoto. Entonces voy a trabajar con este genotipo, porque eso es lo que nos está diciendo el problema. Dice así, si yo cruzo dos plantas, dice de ese tipo, ¿no? Voy a obtener 36 plantas. Y me pregunta, ¿cuántas serán amarillas? Ya, entonces si yo dice quiere que cruce dos maíces morados heterocigotes, o sea, voy a cruzar dos heterocigotes, ¿no? Ya, entonces yo me acuerdo, pues, ¿no? Entonces hago mi tablita de Punnett, ¿no? Entonces hago mi cuadrito, ¿no? Entonces los separo a mis alelos por acá, ¿no? Por acá tengo a uno y por acá tengo al otro heterocigote, ¿no? Entonces hago el cruce. Dominante con dominante me da un homocigoto dominante. Dominante con recesivo me da un heterocigoto. Recesivo dominante me da un heterocigoto. Recesivo me da un homocigote recesivo. Ya tengo las 4 probabilidades, ¿no? Y me dice, ¿cuántas serán amarillas? ¿No? ¿Cuántas serán amarillas? Si yo me doy cuenta aquí, la que va a ser amarilla tiene que tener este genotipo, ¿no? Entonces yo busco ese genotipo acá. Está acá. Tengo solamente uno que va a ser amarillo. Uno que va a ser amarillo. Y ese representa a uno de 4, ¿no es cierto? A un cuarto de todos. Pero ahí me dice que en total son 36. Entonces yo le saco la cuarta parte a 36. ¿Cuál es la cuarta parte de 36? 9. 9. ¿Por Por qué eso no se podría hacer con A mayúscula? Lo del este. ¿Esto de acá? Porque acá me dice el problema, que yo quiere que cruce plantas de maíz morada heterocigotas. Acá el problema. No, digo, Miss, usamos en vez de esto. No me refiero al... ¿Cuál hijo? El que yo he subrayado, el A. ¿Este de acá? Ajá, el que yo... No, el de arriba, el verde que yo subrayé, no el de abajo. Es que este es homocigoto dominante. Entonces, y acá me está diciendo que trabaje con el heterocigoto. Ya, entonces, ya lo entendí. Ajá. Tú sabes que para que tú es un maíz morado y él tiene dos posibilidades de genotipo, ¿no es cierto? O es homocigoto dominante o es heterocigoto, ¿no? Pero en este caso el problema nos ayuda porque nos dice que quiere que sea heterocigote. Entonces yo trabajo con él, ¿no? Trabajo con él. ¿Sí? Por eso lo elijo a él, ¿no? Muchas veces el problema nos va a ayudar, nos va a decir, ¿sí? Entonces, listo. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, Miss. Listo. Nos vamos ahora al número 13, miren. Dice, en el problema 13 dice, el cruce de arvejas de semillas lisas origina en la descendencia un cuarto de plantas con semillas rugosas. Nos dice, determine el genotipo de los progenitores. Bien, entonces el problema nos dice que un cuarto de ellos tienen semilla rugosa. Quiere decir que el otro restante, o sea, los 3/4 que restan, son de semilla lisa, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué cosa se está cumpliendo ahí? Miren, un cuarto tienen la semilla rugosa, es decir, tienen la característica recesiva, ¿no es cierto? Y para que complete la unidad, ¿cuánto falta? Faltan 3/4, ¿sí o no? Nos acordamos de las fracciones. Quiere decir que los otros 3/4
tienen la semilla lisa. Quiere decir que son dominantes. Prácticamente están en una relación de 3 a 1, ¿no es cierto? De 3 a 1. Entonces dice, se cumple la relación de 3 a 1. 3 dominantes, un recesivo. Quiere decir que ellos, ¿de dónde vienen? ¿Del cruce de quién? Del cruce de 2 heterocigotos, ¿no es cierto? Y si vienen del cruce de 2 heterocigotos, ¿cómo es el genotipo? De esta manera, ¿no? Solamente teniendo en cuenta la teoría. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Mm? Listo. ¿Podría repetir, profesor, un rato? No escuché bien. Ya, mira. Acá nos dice el cruce de arvejas, del cruce de arvejas de semillas lisas, dice se origina en la descendencia, me dice que ahí van a ver rugosas y van a ver lisas, ¿no es cierto? Luego me dice que las lisas, ¿no? Me dice que 1/4 de todas esas semillas son rugosas, 1/4. Quiere decir, yo me acuerdo de mi capítulo de fracciones, si acá hay 1/4 que son rugosas, quiere decir que ¿cuánto falta para que se complete la unidad? Faltan 3/4. Quiere decir que los 3/4 restantes deben ser lisos, ¿no es cierto? Y luego también me acuerdo que la característica de semilla lisa es dominante y me acuerdo que la rugosa es recesiva, ¿no es cierto? Y si yo me doy cuenta, mira, ven, están en una relación de 3 a 1, de dominante y recesivo. ¿Y esto de dónde proviene? Acuérdense por teoría, cuando encontramos fenotípicamente una relación de 3 dominantes con un recesivo, ellos vienen del cruce de heterocigotos, ¿no? Vienen del cruce de heterocigotos. Por lo tanto, sus papás han tenido este genotipo, han tenido que ser heterocigotos. Por eso la clave en la 13 sería la letra D. ¿Se comprendió? Sí, profesor. Eso es teniendo en cuenta la teoría, chicos, ¿no? Por eso les dije, cuando se cruzan heterocigotos, o sea, ¿no? Híbridos o de heterocigotos que se caracterizan porque tienen una sola característica nada más, es fácil acordarnos la relación, ¿no? Porque nos ayuda de manera más rápida a resolver ejercicios, ¿no? Cosa contraria cuando ya vamos a trabajar con las 2 características, ¿no? Ahí sí ya se va a hacer un poquito más grande la relación, ¿no? Pero igual hay que tenerla en cuenta, ¿no? Listo. Y con eso creo que estaríamos ya terminando, ¿no? La separata. ¿La tarea le mandamos? Sí. Sí, chicos, no se preocupen, envíenme nomás. Cualquier duda al correo me escriben. Acá hay una. El examen, chicos, el examen, no se preocupen, no va a entrar solamente las 2 primeras unidades a su parcial, ¿sí? Solamente entran las 2 primeras, porque esto como recién lo estamos viendo, ya queda para la siguiente evaluación. Y la clase que viene también vamos a trabajar ya con la parte 2 de genética, y ahí sí ya vamos a ver más ejercicios y con 2 características, ya no solo con una característica, sino ya vamos a hablar ahí de los híbridos, ¿ya? Con más de 2 características. Entonces, la siguiente semana creo que ya estaríamos haciendo eso y también la parte de la genética, lo que tiene que ver con grupos sanguíneos y todo ello. Entonces, por ese lado no hay problema. Ya, en la otra semana nos estamos viendo, que tengan un buen examen, cuídense. Y a seguir cuidándonos, no exponernos, chicos. ¿Vendrá este tema? No, en el examen que van a dar hoy día no, porque como yo soy la que estuvo mal, yo he estado enferma, entonces no, solamente van a entrar mitosis, meiosis, así que está sencillo, ¿sí? Cuídese mucho, miren. Ya, chicos, gracias, cuídense, nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos. Chao, Miss. Chao, hija.